Hola, mi nombre es Fabiola García y esto es ¿Qué sabes de salud? Aquí nos importa tu salud física y emocional. Por eso brindamos toda la información que necesitas para que puedas cuidar de ellos. En esta edición trataremos sobre un tema que a muchos varones no les gusta hablar o son un poco esquivos cuando se conversa al respecto. Por eso, hoy responderemos a la pregunta ¿qué sabes sobre la vasectomía? Y para eso tenemos a un especialista en salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, el doctor Javier Correa Tineo. Doctor Javier, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí y gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto de contribuir a informar a la población. Como expliqué al principio, este tema es muy controversial. Se dicen muchas cosas, algunos dicen que sí, otros que dicen que no a ciertas preguntas. ¿Qué le parece si empezamos con unas 5 preguntitas rápidas? Solamente me contesta sí o no, o quizás una respuesta muy breve. ¿Le parece? Correcto. ¿La vasectomía es igual a la castración? No. No, perfecto. ¿Un hombre vasectomizado no disfruta de las relaciones sexuales? Sí disfruto. Sí disfruta, eso es importante. ¿La vasectomía produce aumento de peso? No. No, para nada. Ok, uff. ¿La vasectomía puede ocasionar pérdida de fuerza muscular? No, en lo absoluto. Y la pregunta, que esto sí yo lo he escuchado mucho en redes sociales. ¿La vasectomía es reversible? No, no es reversible. No, ok. Entonces, ya que, como le dije, lo hemos escuchado mucho en redes sociales y las respuestas a veces no son las que hemos oído antes, yo creo que tenemos más dudas. Yo por lo menos tengo más dudas. Primero, la pregunta que le hice al principio. ¿Un hombre que se ha hecho la vasectomía puede disfrutar igual la relación sexual? Disfruta sus relaciones sexuales de manera normal porque la vasectomía no afecta ninguna terminación nerviosa o los puntos de estímulo sexual. Por lo tanto, su placer va a ser el mismo. Se puede excitar igual, Sí, va a sentir igual, totalmente. va a disfrutar igual. Y lo otro es que va a eyacular, o sea, va a mojar, va a eyacular. Esa es una pregunta que también tenía. Y la eyaculación va a ser la misma en cantidad, en consistencia. Lo único que no tiene son espermatozoides. Por lo tanto, todo el placer sexual va a ser el mismo. O sea, va a ser misma cantidad, misma consistencia, mismo color, mismo olor, todo igualito. Sí. O sea, todo el líquido que se elimina en una eyaculación va a ser el mismo. O sea, solo no tiene espermatozoides. La única diferencia, podríamos decir, entre un hombre con vasectomía y sin vasectomía es que con vasectomía no puede tener hijos. Sí, por eso la vasectomía es un método de planificación familiar definitivo. Eso es importante. Y justamente por ahí también está claro que la vasectomía no es una castración. La castración tengo entendido que es algo hormonal. La castración es retirar el testículo. El testículo. Y entonces, ¿qué es la vasectomía? ¿Cómo es el proceso? La vasectomía es, en el acto quirúrgico, coger el conducto deferente por donde pasan los espermatozoides. Perfecto. Doctor, aquí tenemos una maqueta. ¿Cree que nos puede explicar en eso? Sí. La vasectomía consiste en coger el conducto deferente por donde pasan los espermatozoides y aquí se liga, se hace el nudo correspondiente. Se hace el nudo correspondiente y luego se corta. Se corta acá. Se corta acá. Muy bien. Y queda cortado. Ok, doctor, después de cortar, primero, ¿este procedimiento duele? La técnica se llama vasectomía sin bisturí, porque no hay corte. Solo se tiene una pincita muy delgadita, se coloca una anestesia local, 2 centímetros, no se corta, con esta pincita se introduce para ubicar el conducto deferente y luego de ubicar el conducto deferente se amarra a un lado, se amarra al otro lado, se corta y con eso ya el espermatozoide no va a pasar nunca más. Nunca más. O sea, la operación en sí no duele. No, no duele, pero porque después, al terminar la operación se retira la pinza y se pone una curita y nada más. Con una curita, ni siquiera... Ni siquiera gasa. Ni siquiera gasa ni nada. Y después de la operación, ¿cuándo pueden volver otra vez a tener relaciones sexuales, hacer su vida normal? ¿Pueden caminar? Sí, después de la operación tiene que haber un reposo más o menos de 2 horas, ¿no? Con una trucita ajustada.
y luego se va caminando a su casa. Hace reposo 1 o 2 días dependiendo del tipo de trabajo que tenga, y a los 3 días viene a un control, a la semana viene un control, y a los 3 meses viene al control para ver el espermatograma donde ya no hay espermatozoides. Para comprobar que ya no quede más espermatozoides. O sea, el descanso es de 2 días nada más, no necesita mayor reposo. El paciente viene caminando y se va caminando. Puede caminar normal. Muy bien, interesante, o sea, porque eso también es un miedo que todos tienen, ¿no? No me la hago porque me va a doler. Y no, ya hemos visto que no, porque primero la operación es con anestesia y después, pues, como la herida es muy pequeña, no va a haber mayor molestia. Bien, entonces sí, aquí justamente estoy viendo en las redes que preguntan, después de la intervención de la vasectomía, ¿cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales? Bueno, en promedio a la semana. Los primeros días no hay mayor dolor, pero obviamente hay que tener un poco de cuidado. Y más o menos a la semana ya puede tener relaciones sexuales, dependiendo, digamos, del ritmo que tiene. Puede tenerlo durante la siguiente semana sin ningún problema. Sin ningún problema, al ritmo que quieran. Así es. Lo que sí tiene que hacer es cuidarse. Tiene que usar preservativo durante los 3 meses, ¿no? De tal manera que con ello va a proteger de un embarazo. Porque durante los 3 meses todavía pueden ir pasando o madurando los espermatozoides que están en el camino. O sea, no es que me hago la vasectomía inmediatamente no es inmediato. quedo estéril. 3 meses todavía utilizando preservativo, pero puedo tener relaciones desde la primera semana sin ningún inconveniente, no va a haber... ¿Va a doler? No, no duele. No duele. Okay, porque esa pregunta es muy, muy importante. Una pregunta en la que yo estoy muy interesada también. ¿La vasectomía es irreversible de verdad? Es irreversible, por eso decimos es un método de planificación familiar irreversible. 99.9% es irreversible. 99.9%. ¿Qué pasa si yo todavía no tengo hijos y todavía soy joven? ¿Puedo hacerme la vasectomía? Todo uso de método anticonceptivo tiene una consejería, o sea, hay que explicarle, cualquiera sea el método que usa, explicarle cómo es el procedimiento, de qué se trata. Entonces, como la vasectomía es un método definitivo, la persona tiene que ser consciente y es un derecho. Si hay alguien que no tiene hijos y no quiere tener y quiere hacerse la vasectomía, es su derecho, nadie le puede decir que no. Obviamente hay que explicarle que ya es irreversible, que más adelante cuando tenga su pareja no va a poder tener hijos. Entonces, todos esos aspectos hay que explicarlo. De acuerdo, o sea, legalmente pueden, pero lo que se recomienda es que no, porque es para siempre y por más que escuchen en redes sociales cosas distintas, es mejor preguntarle a un experto como... Claro, la vasectomía tiene que ser hecha en el momento preciso. Es decir, si ya tienes un hijo, si ya tienes 2 hijos, ya tienes 3 hijos, te puedes hacer la vasectomía. Y si no tienes hijos y has decidido no tener... Sí, pero más adelante no te arrepientes. De acuerdo. Doctor, aquí veo otra pregunta que me parece también muy interesante. ¿Qué pasa después de la vasectomía con los espermatozoides? ¿Ya no se producen? ¿Sí se siguen produciendo? Y si se siguen produciendo, ¿qué pasa con ellos? Sí, el testículo es el que forma los espermatozoides. El testículo va a seguir formando espermatozoides, pero como el canal, el conducto deferente por donde pasan está bloqueado, entonces esos espermatozoides se reabsorben sin ningún problema y no hay ninguna molestia. Ok, entonces el espermatozoide se sigue produciendo y no hay ninguna molestia. ¿Se podría de casualidad aspirar los espermatozoides en caso de necesitarlos para hacer una inseminación artificial? Sí, como el testículo sigue produciendo espermatozoides, en algún momento que se requiera hacer una inseminación artificial, se aspira, ¿no? Se aspira los espermatozoides para poder hacer fertilización in vitro. No hay que hacerse la vasectomía pensando que a futuro yo voy a poder hacerme esta fertilización, porque eso por lo pronto no se da de manera fácil, es privado, muy costoso. Claro, no es lógico que te operes, que te hagan la vasectomía y después de 2 o 3 años diga, hoy quiero tener hijos. No, al contrario, primero piénsalo bien y una vez que tomas la decisión correcta, te haces la vasectomía. Doctor, antes de irse, aquí hay una última pregunta, aunque por si acaso no soy yo la que la pregunta, redes sociales. ¿Se pueden hacer todas las poses después de haberse hecho la vasectomía? O sea, inmediatamente después, supongo. No, inmediatamente después no, pero a la semana que quiere tener relaciones tiene que buscar posiciones donde el varón esté encima, ¿no? De tal manera que no haya presión.
no puede hacer el caballito. El caballito. El jinete. Ok. Buen dato, hay que anotarlo. No todas las posiciones se puede. Es mejor que él esté encima, okay, por cuestiones de presión. Doctor, ha sido un gusto tenerlo, sobre todo hablar con un experto para poder aclarar todas las dudas y no estar ya con tanto mito en la cabeza. Entonces le agradecemos mucho, doctor. No sé si tiene quizás algunas últimas palabras para darnos. No, agradecer más bien a ustedes esta oportunidad de informar a la población, porque estoy seguro que les es de mucha utilidad. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que nos ha servido mucho su ayuda, sobre todo un experto. Creo que hemos aclarado muchas dudas, tanto yo como ustedes que nos están viendo. Y si tienen más dudas, recuerden, no duden en llamar a la línea 113, opción 3, donde los van a poder atender las 24 horas, inclusive de madrugada, cualquier día del año. ¿Bien? Recuerden que la vasectomía es un tema importante. Si bien es algo personal, la planificación familiar es un tema de pareja. No se olviden de eso. Bien, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse a nuestro canal de YouTube y sobre todo activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Soy Fabiola García y esto fue ¿Qué sabes de salud? ¡Chao! Ministerio de Salud. Compunche Perú, Gobierno del Perú.